respeto por la religiosidad del pueblo paraguayo, que aunque ustedes... A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos otra vez con ustedes en este programa que se llama Sai Baba Rosario. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 482-4597. Tenemos nuestra propia página web que es www.saibabarosario.com.ar. Hoy es Jueves Santo, es un día muy especial para todos nosotros los cristianos. Hoy vamos a pasar una grabación que se hizo oportunamente en una radio SAI del país hermano de Paraguay. Fue causalmente en Semana Santa de hace 10 años. Este material nos lo aportó Eustaquio Caris, una persona a quien apreciamos mucho junto con Albina. En la preconferencia de la semana pasada él nos alcanzó este material, causalmente, nuevamente repito, porque no sabíamos qué poner para esta Semana Santa y justo él nos trae un CD grabado con las palabras de Ernesto Massín, quien fue sacerdote durante 20 años. Ya hemos tenido programas con Ernesto Massín grabados, él falleció hace varios años atrás, repito, fue sacerdote durante 20 años, tuvo varios viajes a India, tuvo contactos y entrevistas con Sai Baba, así que sus palabras, a la luz de su sabiduría con respecto a las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Sai Baba, son muy valiosísimas. Todos los jueves recomendamos un libro. Hoy vamos a recomendar el Nuevo Testamento. No tengamos la Biblia en la biblioteca solamente, por favor leámosla, sobre todo el Nuevo Testamento, y tratemos, como dice Sai Baba, de por lo menos poner en práctica algunas de las enseñanzas que los grandes maestros nos dan. Vamos a pasar ahora a una pequeña entrevista que le hicimos a Eustaquio Caris en Buenos Aires. Recordamos que Eustaquio es paraguayo y tuvo este programa que hoy vamos a pasar el audio hace 10 años. Vamos a pasar luego de la entrevista a la grabación que Eustaquio gentilmente nos acercó, donde van a escuchar las palabras de Ernesto Massín, que es el autor del libro Jesús y Sai Baba, y del libro también Pasaje a la Liberación. También se escuchan las palabras de Albina Keppel, quien una vez por mes está en nuestro programa. Así que los invitamos a la entrevista primero que le hicimos a Eustaquio en Buenos Aires, y luego sí, a continuación, un extracto de los mejores momentos de esos
programas que tuvieron en Semana Santa allí en Paraguay. Estamos con Eustaquio Ocaris, él es de Asunción, de Paraguay. Estamos en el encuentro de la preconferencia acá en la ciudad de Buenos Aires y gentilmente nos acercó un CD donde está el audio de nuestro querido Ernesto Massín, ex sacerdote santafesino ya fallecido, y él nos va a contar el origen de este audio. Gracias, Eustaquio, por compartir tus palabras con nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias, Suami, por tener esta oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia este material que para nosotros lo tenemos como una reliquia, porque creo que es un material que resume no solamente la vida y el mensaje de Suami, sino también las puras expresiones muy sabias de Ernesto. Y en este caso tuvo también la hermana Albina con él, y la temática del programa era hablar un poquito sobre la Biblia, porque era abril del año 2000 y entonces era Semana Santa. Se había hecho un encuentro joven en Paraguay donde estuvieron varios países, y teníamos en esa oportunidad este programa que se llamaba Gotas de Luz, que se emitía los domingos a la noche. Y bueno, lo invité a Ernesto y a Albina, y el material que ustedes lo van a disfrutar porque realmente es un encuentro muy ameno. No sé si el programa tuyo va a poder incluso emitir la parte de músicas, incluso hay creo que una música en guaraní, que habla justamente de valores, de valentía, de heroísmo del pueblo paraguayo. Y entonces dentro del programa también poníamos música que exaltaban valores. Entonces las músicas eran preseleccionadas, hay mensajes entre música y entre textos, no solamente de Saibabas y de otros maestros también, porque era una radio y ustedes saben, el programa eminentemente la población de Paraguay es más católica. Entonces teníamos este espacio muy importante todos los domingos de 1 hora y media. Entonces llegábamos a una audiencia eminentemente católica, y bueno, se ha cumplido un ciclo. El tiempo más o menos de duración fue de más de 1 año que tuvimos, y después vinieron otros proyectos también en otras emisoras. Y bueno, mira, estoy a tu entera disposición, Horacio, en lo que pueda preguntarme, y decirte de que con mucho amor te estoy entregando este material, que dicho sea de paso hay un material fílmico también de este mismo programa que lo tiene Albina, que espero también lo puedan utilizar para algún programa en televisión. Ya muchísimas gracias. Para aquellos que están escuchando el programa y quizás no escucharon los anteriores programas, están en nuestra propia página web www.saibabarosario.com.ar. Ernesto Massín, quien van a escuchar ahora el audio que gentilmente vos, Eustaquio, nos estás ofreciendo, fue un sacerdote durante 20 años, quien conoció a Saibaba, un estudioso profundo de la Biblia, pero también de todos los textos religiosos y sagrados de todas las religiones, porque él bien concebía, como el mensaje de Saibaba, que Dios es uno, es único y el todo, y él tenía ese amor tan grande, a pesar de ser sacerdote, hurgó en todas las enseñanzas sagradas y vio la unidad en esta diversidad. Como él lo decía, Saibaba es el Cristo cósmico, es una frase que él usaba mucho. Y como te comento, el programa fue emitido en Semana Santa, en abril del 2000, y entonces comenzamos a tocar sobre temas de la Biblia, sobre la Semana Santa, la pasión de Jesucristo, y hay una frase que a mí me caló muy hondo, donde él decía, y lo van a escuchar ustedes, donde en la adversidad se perfecciona la virtud, porque precisamente Jesús pasó por una serie de tribulaciones, y bueno, a pesar de todo lo que lo han hecho a él, finalmente él todavía tenía fuerza y tenía esa energía para sacar de sí, de lo más hondo de su ser, decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y esa frase de Ernesto, de que en las adversidades se perfecciona la virtud, yo creo que en nuestro día a día, en nuestro mundo muy rápido, digamos, lo único que queremos es y nos vamos por las cosas más fáciles, por las cosas mundanas, que aparentemente buscamos placer o buscamos satisfacción momentánea, y precisamente está en la adversidad, en el sufrimiento, digamos, donde se perfeccionan las virtudes. Y creo que él, más que nadie, como sacerdote y como devoto sai, lo resumió en esa frase, y para mí es como un norte dentro de mi carrera espiritual. Y estamos hablando de una persona que fue no vidente, o sea, que hablaba con conocimiento de causa, ¿no? O sea, no era prédica solo, sino que practicaba lo que él predicaba. Eustaquio, te comprometemos, Dios mediante, para que en otro programa tengamos tus experiencias y nos cuentes lo lindo que están haciendo allá en Paraguay. Mucha gente querida, sobre todo para Albina, mucha gente conocida de Paraguay, que yo tuve la grata suerte de conocer hoy acá, y a ti también. Así que en otro momento, Dios mediante, nos vas a contar tus experiencias con Saibaba y demás. Tenemos muchas anécdotas, de hecho. Y bueno, yo te agradezco una vez más este espacio, este momento que Swami permite. Y quién sabe, en algún momento podamos compartir personalmente en Rosario y estar con tu audiencia y qué sé yo, tal vez hacer algún proyecto juntos más adelante, como quiera Swami. Estamos a su entera disposición, y muchas gracias nuevamente a vos y a tu audiencia. Muchas gracias. Sairam. Precisamente paraguayos, a quienes yo estimo mucho desde siempre y les tengo un gran respeto, precisamente porque somos convecinos, tenemos, diría, una misma forma de pensar, y sobre todo tengo un gran respeto por la religiosidad del pueblo paraguayo, que aunque ustedes quizás no lo sepan, el pueblo paraguayo es el más católico, el más religioso de los países del mundo. Así que esto me pone muy contento y habla muy bien de ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Y ahora le vamos a escuchar a Albina. Ella estará con la responsabilidad de las frases en la noche de hoy. Las manos que sirven son más sagradas que los labios que oran. Sri Satya Sai Baba. De luz para toda la familia. En la noche de hoy estamos tocando el tema de reflexiones de esta Semana Santa, y precisamente vamos ahora a adentrarnos en un texto bíblico donde nos habla de Jesús y la samaritana. Jesús y la samaritana. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva, y él te la daría». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo.
¿dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que saltará hasta la vida eterna. Ernesto, ¿qué te parece el pasaje bíblico? ¿Qué comentario nos podés hacer? Realmente a mí siempre me ha conmocionado este pasaje y suelo afirmar que si de Jesús nos hubiera llegado solamente este texto, sería suficiente para deducir todo el contenido teológico, todo el mensaje que Jesús vino a traer a la tierra. Solamente con ello tendríamos para meditar, reflexionar y reconstruir nuestra vida de acuerdo a los mandamientos del Señor. Él comienza a hablarles justamente o darles la oportunidad a la samaritana para entrar en el tema. Pero antes de eso quisiera hacer una aclaración. Dice el pozo de Jacob, el pozo de Siquem, otros lo llaman, o de Sicar. Lo cierto es que está ubicado en un valle que siempre proveyó de agua, no solo para los habitantes, sino también para los animales. Y de allí la oportunidad que tomó Jesús para sacar esta profunda enseñanza. 2000 años antes, Abraham, Isaac, Jacob y su familia, recuerden bien, 2000 años antes estuvieron allí. Y 2000 años después, que el pueblo de Abraham y de Jacob pasó por Egipto, estuvo 430 años en Egipto y luego, cuando llegó el momento de la providencia, Dios suscitó a Moisés, el gran conductor caudillo, o el gran profeta, como dicen unos, o como dice la Sagrada Escritura, una encarnación divina, porque le dijo: yo te constituiré en Dios, y a Aarón, tu hermano, será tu profeta. Llegado el momento en que el pueblo, conducido por Moisés, peregrinó por la Tierra Santa, pasó el Mar Rojo, pasaron 1472 años y sucede nuevamente este pasaje sobre el cual vamos a reflexionar. Mujer, dame de beber. Esa fue la oportunidad para luego entrar en el tema que él quería, que era de profundo contenido espiritual. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo que judíos y samaritanos son enemigos? ¿Y saben desde cuándo eran enemigos? Desde el año 913 a.C., cuando resolvieron por cuestiones controvertidas fundar la nueva capital de los hebreos, que fue Jerusalén. Entonces vino la separación. Siquem dejó de ser la ciudad y los samaritanos constituyeron también su templo en otro lugar, en el monte Garizim, que estaba enfrente. El servicio a la comunidad es la mejor ofrenda a Dios. Masín, decime algo.
Con respecto al texto que acabamos de leer, ¿qué le quiso decir Jesús a la samaritana con eso de que si conocieras el don de Dios? Exactamente. Él primero le pidió agua para su cuerpo y ella dudó, y por eso le dice Jesús: si supieras qué significa el don de Dios, el pedirle agua viva, entonces comprenderíamos muchísimas cosas. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua, porque el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, porque su interior se convertirá en un torrente cuyas aguas saltarán a la vida eterna. Evidentemente Jesús no hablaba del agua física que apaga nuestra sed, sino del agua de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el que conociese o el que bebiese de la sabiduría, que es el agua viva, ese jamás va a tener sed espiritual. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el conocimiento de las cosas divinas, las cosas de Dios. La misma palabra sabiduría viene del latín sapere, que significa gustar, paladear. Entonces, el que a través del conocimiento de las Escrituras o de los mensajes divinos llega a saciarse con esa sabiduría, nunca más va a tener sed, porque gustará justamente de ese don de Dios que es la sabiduría. Y dice luego: porque su interior se convertirá en un torrente de agua viva que saltará, o quiere decir lo mismo, que se unirá con el cielo, con la eternidad, con el más allá. Recordamos a los seguidores que este programa de educación en valores humanos, Satya Sai, Gotas de Luz, también se transmite en versión para niños y jóvenes llamado Gotitas de Luz. Masín, ¿me podías explicar qué quiso decir Jesús con eso de que el agua saltará hasta la vida eterna? Es una figura o una alegoría, diríamos, que utilizan mucho los orientales y por consiguiente Jesús en su época. Quería significarles que el que descubre a Dios tal como es, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, la semejanza no es externa, corporal, sino una semejanza espiritual. Y entonces el que llega a descubrir eso, saciando su sed de felicidad con los conocimientos que Dios revela, toma conciencia de que su interior es una chispa divina, como dice Sai Baba. Es una chispa que forma parte del todo universal, del Atma universal. Y de allí las consecuencias para su vida espiritual cambian fundamentalmente, porque toma conciencia de que él y Dios están unidos, que el prójimo y él son uno, como lo dijo Cristo un día: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué les quiso decir en otras palabras? Ama al prójimo porque eres tú mismo, porque todos somos uno.
Todos, como individuos, nos diferenciamos, pero como esencia divina, como Atma universal, formamos un solo cuerpo divino. De allí que su interior, gracias a la sabiduría, resulta ser el principio del cielo, del reino, como dijo Jesús. El reino de Dios está en vosotros. Lo anunció solemnemente, y con eso llegamos a la conclusión de que el cielo está en mí. El puente cuyas aguas saltarán hasta la vida eterna está establecido a través de su propio conocimiento y de la conciencia de saber que es un ser divino desde su nacimiento. En este sentido, decía que si nosotros hubiéramos recibido de Jesús solamente este pasaje, sería suficiente para desentrañar toda la teología que podemos imaginar y elucubrar en nuestra vida. En tu programa de Gotas de Luz, en la noche de hoy estamos tocando parte de la Biblia sobre Jesús y la Samaritana. Vamos a continuar parte de ese extracto con Albina. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Ernesto, ¿qué nos podés comentar al respecto de este pasaje bíblico? Sigo diciendo que es un pasaje maravilloso y revelador, porque Jesús nos dio a entender claramente que si conocemos la verdadera doctrina, si nos adentramos en el conocimiento de las cosas divinas, vamos a descubrir que nuestro interior es divino, que de nuestro interior debemos sacar todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántas cosas si el hombre pudiera detenerse a reflexionar, iría descubriendo para su bien? Sabría que el objetivo de su vida no es el placer o la complacencia de los sentidos, o una vida que comienza con el nacimiento, crecimiento, desarrollo y finalmente la muerte. Entonces ese ser se vuelve egoísta, porque solamente piensa en los placeres sensibles, sensitivos, sensuales, materiales. Mientras que, como decía San Agustín, ese gran teólogo del siglo III y IV, en el norte de África, que le apellidaban el águila de Hipona por la profundidad de su vuelo teológico, él nos decía: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Por qué es eso? Porque nuestro interior, como decía antes, es divino.
Y nosotros buscamos esa felicidad, esa paz, simplemente en lo material, en lo limitado. La felicidad es la búsqueda de lo ilimitado, de lo infinito, de lo que trasciende la materia, lo que trasciende nuestra vida. Por eso, el empeño nuestro debe ser en descubrir cada día cuál es el sendero que nos lleva a la felicidad, al crecimiento espiritual, al desarrollo de ese fuego interno o chispa divina que ha sido puesto en el momento de nuestro nacimiento, porque nacemos divinos, somos eternos, somos increados. Nuestro cuerpo es limitado y creado, pero nuestro ser, nuestro yo, es ilimitado, es infinito. ¿Y cómo hacerlo? Lo dijo Jesús. Entren por la puerta estrecha para introducirse en el sendero tortuoso y difícil. Eso es lo que nos espera. Una ascensión de disciplina, pero disciplina con alegría, con esperanza, con optimismo, con confianza en Dios. Y como dice Sai Baba, casi todos tienen fe en Dios, pero muy pocos tienen confianza. Entonces, ¿qué es una cosa y qué es otra? Fe, dice Sai Baba, es como tomarse de la mano de Dios. Pero confianza es dejarse abrazar, tomar por Dios. Es entregarse, es realizar la entrega. Y para llegar a eso, seguimos los consejos de Jesús. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo, no entrará en el reino de los cielos. Por eso el conocimiento permanente de las Sagradas Escrituras. Por eso los tiempos como la Cuaresma, la Semana Santa, son los tiempos maravillosos que la providencia, el Dios nuestro Padre nos brinda para que tengamos esa bellísima oportunidad de detenernos, hacer un alto en nuestros quehaceres de la vida, preguntarnos dónde estamos parados frente a nuestro destino, destino eterno, destino de felicidad, como decía San Agustín. Y lo vamos a lograr siempre y cuando, con disciplina, pero con amor, porque el amor se contiene en un cuenco que se llama disciplina. Entonces sí, alcanzaremos a caminar, a ascender por ese sendero que nos lleva a las moradas del Padre. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo: Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 24. ¿Qué reflexión podemos sacar de esta lectura, Ernesto? Me parece maravillosa. Lo único que Jesús es como que se hubiera adelantado 2000 años, o la humanidad
quedó retrasada 2000 años. Porque lo que Jesús le quiso decir, que ha llegado el momento en que los verdaderos adoradores de Dios lo adoran en espíritu, porque es espíritu. Y no se adorará más de ahora en adelante ni en el templo de Jerusalén, ni en el templo del monte Garizim, al cual se refería Jesús y donde estaba el templo de los samaritanos, sino en espíritu y verdad. Es decir, que los templos debían pasar a otro, diríamos, a otra época o a otra historia, porque de aquí en adelante debían adorarlo en espíritu y verdad, porque el hombre descubriría que su interior es espíritu, su ser es espíritu. El cuerpo que le ha sido dado al ser humano es un cofre transitorio para cumplir una etapa de su crecimiento espiritual. Y por eso, ese crecimiento debe ir gradualmente haciéndose de acuerdo a su sed espiritual o a su conocimiento. Sai Baba dice, cuando le preguntan si tienen que hacer tal o cual templo, eso lo escuché yo con mis propios oídos, y les dijo a un grupo de colombianos: no se ocupen ni se preocupen por la construcción de los templos que hoy están y mañana serán destruidos. Ocúpense del único templo que Dios prefiere, que es el de su corazón, el del corazón de ustedes, porque Dios reside en el corazón. Qué importante eso. Y cuánta razón tenía hace 2000 años Jesús cuando dijo: no se adorará más a Dios, ni en este templo ni en aquel, sino en el interior de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es un templo de Dios. ¿Acaso no leemos en el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Como dije antes, la semejanza no es física, es semejanza de espíritu. Y por eso nuestro verdadero ser no es el cuerpo, es algo que vamos a dejar. Y si no, veámoslo cuando sucede una muerte. El hijo le dice llorando delante del ataúd de su madre: madre, ¿por qué nos dejaste? Si el cuerpo está allí. Evidentemente el hijo se refiere a la verdadera madre, que no está contenida en un cuerpo físico, sino en espíritu, que ha trascendido esta dimensión y ha ido más allá de lo físico, en la cuarta o quinta, o lo que llamamos cielo o paraíso o bardo, cualquiera de las designaciones que cada uno de acuerdo a su creencia puede darle. Sai Baba dice: ustedes también son de la misma naturaleza que el Atma, o espíritu, con poder supremo, pero como el príncipe que ha caído en un antro de ladrones y está creciendo allí, el Atma no ha reconocido su verdadera identidad, nada más. Aunque no lo sepa, no deja de ser un príncipe, esté en el palacio, en una selva o en una cueva de ladrones. Muy a menudo, el príncipe tendrá insinuaciones de su verdadera posición, un ansia por la bienaventuranza que es su herencia, un llamado de su conciencia interna para escapar y ser él mismo. ¿Qué podemos sacar de esta parte del texto que acaba de leernos Albina, Ernesto? También es otra enseñanza magnífica
que Saibaba nos está enseñando. Dice, el ser humano es como un niño que fue raptado, llevado a la selva, criado de acuerdo a las costumbres autóctonas, desconociendo que es hijo de reyes, por ejemplo, que es rey. Fue creciendo en la creencia de que es uno de tantos que lo están criando y que lo rodean. Ignora que es de sangre real. Así le pasa al ser humano. A través del tiempo fue perdiendo su sentido espiritual, se dejó atraer por los sentidos, por las cosas materiales, y así fue descuidando su espiritualidad. Su ser fue descendiendo de nivel. Fue como el que se crió en la selva siendo rey, ignorando que era rey. Eso es lo que le pasa al ser humano. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A veces lo decimos muy rápidamente sin considerar lo que eso significa. Como dije antes, imagen y semejanza no significa que Dios tiene nariz, orejas, cuerpo como el nuestro. Que Dios se asemeja a nosotros en ese sentido, al revés. Nuestra semejanza es por la sublimidad de nuestro ser espiritual. Somos espíritu esencialmente y somos increados porque venimos de Dios. Somos eternos. En definitiva, somos chispas divinas, que es lo mismo que decir yo también soy Dios aunque lo ignore. Esto es maravilloso. Esto debe hacernos pensar y repensar profundamente, porque para muchos sonará a una herejía, para otros una blasfemia, y no, están totalmente equivocados. Somos parte del cuerpo de Dios. Formamos parte, como dije recién, de esa chispa, de ese principio, de ese fuego divino, o Atma, o Espíritu divino, universal, que une y da dignidad y divinidad a toda la creación. Por eso, no solo nosotros somos divinos porque decimos que tenemos alma inmortal, sino porque tenemos el Espíritu divino en nosotros, sino también todo el reino animal, todo el reino vegetal y todo el reino mineral es vida, en distintos grados, en distintas jerarquías, pero todo ha salido del amor divino, como que se ha proyectado para contemplarse a sí mismo en la creación. Y la creación continúa. Los 6 días de la creación están vigentes como desde el principio de la creación. La creación continúa. Nosotros estamos en el 6º día y destinados a llegar al 7º día, donde dice la Biblia que en el 7º Dios descansó. ¿Y cuál es el trabajo de los 6 días? Como lo dice la Biblia, comenzó con la luz, siguió con la materia y el origen, la ciencia lo dice hoy, el origen de todo eso no es otra cosa que la energía. ¿Qué es la energía? La energía es luz. ¿Qué es la luz? La luz es amor. ¿Qué amor? Amor divino, el único que existe. Entonces, así como decía Einstein, que la energía es igual al cuadrado de la velocidad de la luz y viceversa, la energía se transforma en materia y la materia en energía. Nosotros hemos tenido ese origen allá por miles y miles de millones de años. Hemos nacido del amor divino, somos una proyección divina, por eso somos divinos.
Lo que pasa es que carecemos de ese conocimiento. Ignoramos como este niño, hijo de la realeza, que fue raptado, educado y ha vivido en la selva ignorando su palacio real. Nosotros también, por las vicisitudes de la vida, después de haber evolucionado con todos esos 8.400.000 especies de vida distintas por las que hemos pasado, llegamos a ser humanos, pero con un destino eterno. Lo hemos olvidado y por eso andamos errantes, hasta que Dios, en su infinita misericordia, de vez en cuando, de era en era, desciende para tomar el mismo cuerpo humano que nosotros, para poder comunicarse y enseñarnos nuevamente el camino del retorno al Padre. En tu programa de Educación en Valores Humanos, Satya Sai, para toda la familia Gotas de Luz, en la noche de hoy estamos con la presencia de un colaborador muy especial, autor del libro Jesús y Sai Baba, Camino, Verdad y Vida, Ernesto José Macín. Y estamos desarrollando varios párrafos de la Biblia. Hemos tocado Jesús con la samaritana. Y ahora, ¿qué vas a comentarnos, Albina? Bueno, voy a seguir con el mensaje de Sai Baba, que engancha con el de Jesús y la samaritana. Dice Baba: este es el hambre del Atma, sed de felicidad eterna. El cuerpo es el templo, y en ese templo está instalado Dios, el Eterno. La fuerza impulsora interna es Dios. Así como en la oscuridad confunden un tronco con un hombre, a Dios lo confunden con un individuo separado y cambiante. Debido a la oscuridad, se le da más importancia al principio del cuerpo y se desdeña el principio divino, de manera que es preciso encender las luces en el ser interno del hombre, más bien que en la casa donde la imagen del Señor está instalada y es adorada. El poder divino está dentro de ustedes, no necesita venir de alguna parte externa. ¿Qué nos puedes comentar, Ernesto, al respecto? Realmente aquí habría muchísimo para comentar. Yo diría que es inagotable. Comenzando con aquello de que la sabiduría no debemos buscarla afuera, sino dentro de uno. Ya lo dijo en el pasaje de la samaritana el mismo Jesús hace 2000 años. Y yo preguntaría, ¿quién ha tomado conciencia de esta verdad tan profunda? Yo diría que por ser tan profunda, tan inmensa, tan divina, nadie se dio por enterado o no quiso entenderla o no le convenía entenderla. Porque es mucho más fácil mirar hacia afuera, buscar a Dios en las peregrinaciones, en los santuarios, en los lugares externos, en las penitencias externas, porque eso produce hasta cierta satisfacción, por no decir aumenta nuestro egoísmo, porque con eso creemos que estamos haciendo buenas obras y en cambio muchas veces con eso estamos arruinando nuestra salud, que es muy malo, porque la salud de nuestro cuerpo es indispensable, es necesaria, porque nuestro cuerpo cuanto más sano esté, más podrá prestar servicios al prójimo. Y servir al prójimo es adoración. La adoración es devoción y eso es amor a Dios. Cuando servimos a nuestro prójimo, estamos sirviéndonos a nosotros mismos y estamos sirviendo a Dios. Y es así como vamos alimentando nuestra espiritualidad interna. Sai Baba, en un mensaje de Navidad,
porque en Navidad Baba ha dicho los más hermosos discursos que yo en mi vida he escuchado. Las cosas más lindas que se dijeron de Jesús las dijo Baba, y los desafiaría a quienes quieren y tengo el propósito de recopilar todos esos discursos para que alguien conozca quién fue Jesús según Saibaba, ese ser maravilloso, lleno de compasión y de amor, que quería que nos alimentemos espiritualmente, como lo dijo a la samaritana, beber de la sabiduría, de las cosas divinas, para que nuestro interior se convierta en un torrente cuya sabiduría, cuya divinidad salte hasta la vida eterna, es decir, forme un puente con la vida eterna, se instale el reino de Dios en nosotros. ¡Qué cosas estupendas! Si comenzamos a desentrañar todas estas enseñanzas de Jesús a la luz de lo que nos dice Saibaba, les aseguro que van a quedar estupefactos, porque jamás hemos escuchado cosas tan lindas con respecto al servicio al prójimo. Y ya lo dijo Jesús, cuando dijo: cuando seáis juzgados, os dirá: venid benditos de mi Padre los que están a la derecha, es decir, a las ovejas. Porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me curaste, cuando estuve en la cárcel me visitaste, cuando fui peregrino me diste posada. Y esto qué hermoso es detenernos acá. ¿Qué es dar posada al peregrino, sino a las familias golondrinas que no tienen ni un rancho bendito, y que la comunidad se preocupe por conseguir la edificación de viviendas o facilidades, o que la juventud estudiantil, que muchas veces pierde su tiempo inútilmente, dedique horas de la semana para construir casas adecuadas para las familias que carecen de posibilidades? Esa es la forma de alimentar el espíritu interior, no ir afuera a esas diversiones que embriagan la naturaleza humana, acortan la vida, destruyen al ser humano y lo dejan muchas veces al borde del psiquiátrico o arruinados para toda la vida, cuando al contrario, si tuvieran un sentido de hermandad, de amor, es decir, despertar esa chispa divina que está en el interior de cada uno, en el corazón espiritual de cada uno de nosotros, cuántas maravillas se harían en el mundo, cuánta felicidad habría en esos padres angustiados, en esas madres que no tienen con qué cobijar a sus hijos, en esos padres que no tienen la medicina necesaria y los demás tiran, desperdician tanta medicina en cambio de organizarse en comunidades vecinales para ayudar a las familias que no tienen ni siquiera para comprarse un remedio que les sirva para aliviar su dolor. ¿Cuántas cosas se podrían hacer en una comunidad que tenga un poco de sentido de solidaridad, aunque sea con los de su propia patria? Eso es alimentar el espíritu interior, no la búsqueda externa, sino buscar en el santuario de uno mismo esa presencia divina y ese deseo grande de abrazarlos a todos en el amor, sirviéndolos a todos. En tu programa de Gotas de Luz, tu programa de educación en valores humanos, Satya Sai, para toda la familia, quería preguntarle aquí a mi entrevistado de lujo de esta noche, Ernesto José Massim. Estamos pasando la Semana Santa, Ernesto. ¿Qué pensamiento nos podés dejar para la audiencia, ya que mañana ya nos estás dejando, te estás yendo de vuelta a tu país? Me parece una oportunidad magnífica. Yo diría una oportunidad de gloria para mí, poder dirigirme a una audiencia tan selecta y, como dije al principio, a un pueblo tan
espiritual, tan católico, tan seguidor de las enseñanzas de Jesús. Yo comenzaría por decirles que hemos vivido el Jueves Santo. El día de la celebración sería de la Pascua judía como tal, porque fue el día en que Jesús realizó la última cena con sus discípulos. Pero lo que a mí siempre me llamó mucho la atención y ha impactado profundamente en mi corazón es cuando Jesús termina la cena y adquiere ribetes de solemnidad. Los discípulos toman conciencia de ello y esperan a ver qué va a pasar ahora. Y de pronto Jesús se transfigura, eleva una oración al Padre diciéndole: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también se consuman en la unidad. Así como tú y yo, fíjense, somos uno. Y Jesús en una oportunidad le dijo a Felipe, cuando Felipe le pregunta: Maestro, siempre nos hablas del Padre, pero nunca nos lo has mostrado. Y Jesús, como cansado, diríamos, le dice: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. En otras palabras le quiso decir: mirándome a mí estás viendo al Padre. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo son uno. Es decir, para nosotros existe un Padre y un Hijo, porque tenemos una forma de razonar y pensar humana y porque también somos hijos o padres. Pero en Dios eso no existe, porque Dios es uno, absolutamente uno, universal, el absoluto, la conciencia cósmica, el todo, la suprema conciencia, todo es uno. Él ha tomado una forma humana con el cuerpo de Jesús para poder estar entre los hombres, como lo dijo ya Isaías 800 años antes de Jesús, de que iba a convivir con los hombres, con los humanos, y también rodeado de los animales. Pero lo que Jesús quería decirles, que ellos también lleguen a ser uno, lleguen con el esfuerzo. Para eso también les dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿quién osaría o tendría la osadía de pensar que con una sola vida de 30, 60 o a lo más 100 años logra la perfección del Padre? Seríamos realmente ilógicos, por no decir una palabra inadecuada. Entonces, necesariamente, ese ser que es eterno porque salió de Dios, que en estos momentos es humano y transita la vida humana, cargado de imperfecciones y algunas virtudes, necesariamente va a tener que regresar a la vida humana asumiendo otro cuerpo, para poder de esta forma perfeccionarse a partir de lo que dejó en la vida anterior y de allí continuar creciendo hasta que llegue a la realización de la divinidad. Utilicemos nuestros talentos para servir a los demás. Es la mejor manera de servirnos a nosotros mismos. Sri Satya Sai Baba. Ernesto, estamos casi al final del programa, pero me gustaría que toques algo de Viernes Santo o Domingo de Pascua al respecto, ya que estamos saliendo de esta Semana Santa, Ernesto. Muy bien. Hablar del Viernes Santo significa no hablar de la muerte, como tradicionalmente se ha hecho,
sino pensar que es el paso previo para la resurrección, para lo hermoso, lo lindo. Y eso debe significar para nosotros que si queremos resucitar a una vida nueva, cambiada, a revestirnos del hombre nuevo, como decía San Pablo, necesariamente tenemos que pasar por las pruebas, porque es en la adversidad donde se perfecciona la virtud. Entonces eso no descuidarlo y saber que todo cuanto a nosotros nos acontece es para nuestro bien. Todo lo que Dios permite que suceda a causa quizás de nuestra mala elección o de las oportunidades, de las circunstancias que la vida nos rodea y hace que tengamos lo que se llama comúnmente desgracias, no son desgracias. Acabamos de escuchar una grabación de un programa de radio paraguaya de hace 10 años atrás, donde se escuchaban las voces de Ernesto Massín y de Albina Keppel. Ernesto Massín fue sacerdote durante 20 años, fue devoto de Sai Baba, tuvo muchísimos viajes a India y entrevistas con Sai Baba. Parecía que leía la Biblia, y recordemos que Ernesto Massín era no vidente. Una sabiduría impresionante tenía este hombre. Le mandamos de aquí un eterno saludo y muchísimas gracias a Eustaquio Ocaris, un hermano paraguayo que nos alcanzó el audio de todo este material que hoy, Jueves Santo, pasamos en este programa que se llama Sai Baba Rosario. Pueden volver a escuchar este programa y todos los demás programas, ya que lo tenemos grabados en nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar. Felices Pascuas para todos. Nos reencontramos Dios mediante el próximo jueves a las 22 horas aquí en AM Libertad. Buenas noches. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.